Como un pintor, Humberto Solás combina las formas, las luces, las sombras. Como un arquitecto, sabe concederle a cada espacio dentro del encuadre cinematográfico un rango de personaje con fines dramáticos. Cada instante de sus películas transmite al espectador la violencia de una emoción. Bueno, el director de cine es como un maestro de ceremonia, es como un dios, que es un dios que hace cartas astrales, que es una suerte de gurú que crea determinismos. Por lo tanto, es capaz de componer historias, es capaz de dar vida, muerte, sufrimiento, alegría a sus personajes. Es una labor que a mi modo de ver es muy ambiciosa, un poco megalómana. Es decir, el director de cine trata de imitar el trabajo divino, ¿no? De la divinidad. Y escoge los elementos idóneos para poder realizar esa operación sublime que es la dirección. Pasen para acá, vengan para acá, vengan para acá. Ya, ahí ustedes. El director es, de cierta forma, un gobernante áspero y una persona que tiene que predicar con el ejemplo, es decir, tiene que saber lo que quiere, lo cual no quiere decir que lo pueda modificar constantemente, que pueda modificar la forma de decirlo. Cada película es una aventura diferente, a veces la película surge en virtud de una secuencia que tú imaginas, o un hecho de la realidad, o un hecho de tu imaginación que te evoca, o una evocación que se convierte en imagen, y eso ya es el inicio, la génesis de una película. La puesta en escena es una manifestación paroxística de la propia incertidumbre de la vida, porque además tú te ves obligado en hora y media a contar una historia que el único poder de seducción que puede tener es que, para el espectador, es que el espectador se puede identificar, a despecho de lo complejo y metafísico que puede ser el tema. Se tiene que identificar, y solamente se va a identificar en el plano de la incertidumbre, en el plano de la búsqueda, en el plano de la duda. Yo he hecho puestas en escena más conservadoras, a sabiendas de que lo estoy haciendo, que otras. A veces me ha interesado que el discurso de los actores y por lo tanto la puesta en escena sea totalmente coloquial, imprevisto, improvisado. Y otras veces me ha interesado que el actor recite con cierta complicidad entre el público y él, recite su texto, que me parece que es la forma menos interesante y menos estimulante para mí en el trabajo. A mí me gusta que los actores vivan la incertidumbre a la hora de realizar el personaje, y a mí me gusta desequilibrar sus axiomas. Mi tarea con los actores generalmente es, es decir, yo pido al actor que se aprenda los textos, en el caso de que sea un actor profesional que viene con los textos aprendidos. Hay actores que no me gusta que sepan ni lo que está ocurriendo, para que no pierdan frescura, sobre todo cuando son actores de poca experiencia o no actores. Y un perfume embriagador. Ahora, yo creo que el actor, su buena actuación es resultado de una concentración. Hay actores que lo adquieren muy rápidamente, actores que se demoran mucho. Para conseguirle, a veces los mejores se demoran mucho y los menos hábiles lo logran muy rápidamente. No hay tampoco axioma al respecto. Ahora bien, el director tiene que trabajar con el actor en base a la personalidad y a la experiencia de cada actor. Con uno preparó mucho lo que va a hacer, con otro a medias, y con el otro, pues sencillamente esperar a ver qué hace. Y a partir de una primera toma, si estás de acuerdo, perfecto, y a lo mejor no has mediado palabras. Lo cual no quiere decir que tu rol se empobrece. Durante el rodaje hay actores de una espontaneidad y una imaginación tan fértil que ya, perfecto. Con mucha dulzura, como si fuera una oración, como si fuera una danza. A mí me gustan esos actores de mucha experiencia, en este caso que vengan con el concepto, con el texto inicial del guión, y después mi tarea es desequilibrar ese texto, porque el texto cuando está muy aprendido está, es recitado. Así.
Hay un elemento que a mí me ayuda mucho a desestabilizar esa rigidez de los actores, que es reescribir el texto, a veces en su propia en un papel, porque al reescribirlo, como una filmación es un caos, es un ruido enorme, es un movimiento enorme, es muy difícil mantener el silencio. Cuando tú le obligas al actor a reescribir el texto, hay un proceso neurológico de concentración inmediata, que llega un momento, es como cuando tú dices, ay, pasó 2 horas y no me di cuenta. A pesar de que yo niego el trabajo de mesa, porque creo que es una forma de burocratizar el trabajo de la película, y los actores, en el tiempo que media el trabajo de mesa al trabajo de la puesta en escena, los actores como que perfilan y componen el personaje tan exhaustivamente que pierden vitalidad y pierden inmanencia a lo que están haciendo, es decir, se convierten en una especie de recitadores del texto, en que todos los movimientos, todo está estudiado, analizado, etc. Y por lo tanto hielan la puesta en escena. A pesar de que yo prefiero no hacer trabajo de mesa, a veces he hecho trabajo de mesa según las características de cada personalidad. Yo creo que la selección de fotógrafos tiene mucho que ver con una aventura individual y una aventura objetiva. Es decir, por un lado está la interrelación con el director de fotografía y por otro lado está saber los límites, posibilidades de ese fotógrafo en relación al tema que se va a abordar. En el caso mío, a veces seguramente voy a enfrentarme a esa situación. Tengo una película para un director de fotografía y a otra para otro director de fotografía, porque considero que uno se va a mover mejor dentro de la dinámica que exige un proyecto y el otro en el otro. Teóricamente, entre el director de fotografía y el director de la película tiene que haber como una especie de silencio cómplice, saber lo que quieren los dos muy intensamente, muy profundo, estar muy convencidos de lo que quieren y tener dudas parecidas. Y en la relación con el fotógrafo, para mí lo principal es que por parte del director de la película no haya ninguna inhibición. Si el director de la película tiene cierto conocimiento, o un profundo conocimiento, o un espontáneo, amateur conocimiento de lo que son las luces, pero un convencimiento muy intenso de lo que quiere hacer y decir a través del encuadre, de la caligrafía del encuadre, de la utilización de los lentes, por qué utiliza los lentes, por qué quiere una determinada iluminación, el director de la película tiene derecho a opinar y a transformar. Aún el trabajo, aún el aspecto tecnológico de su trabajo. Es la manera más saludable, más sana, de trabajo entre director y director de fotografía. Esa división, esa dicotomía. En todo caso tiene que ser una dicotomía. Es decir, ambos son un poco el otro. A mí me parece que el gran director de fotografía es aquel que puede haber algunos elementos en que tú lo distingas, pero que realmente de una película a la otra se ajuste tanto al proyecto y a los objetivos e intereses de otra persona, que es el autor, que es muy diferente al autor de la película anterior que él ha realizado. Que realmente sea como una mano invisible, que el resultado sea la máxima calidad y punto. Tengo esperanzas de que en ese primer estadio de la frescura, de la inmersión del actor en su personaje, pues logre resultados mágicos, que muchas veces ocurren y no siempre ocurren, desde luego. Entonces yo tengo que estar con un camarógrafo que tenga la cámara en la mano o un camarógrafo que tenga una destreza enorme con el foco para capturar aquel gesto, aquellos movimientos, los mejores resultados dentro de mi pequeña y humilde experiencia. Los he obtenido cuando la cámara se subvenciona a la puesta en escena y al libre albedrío de esa puesta en escena y a la espontaneidad de la gestualidad de los actores. Claro, eso implica en toda una tecnología, cuando tú te subvencionas al trabajo actoral y a la puesta en escena de los actores, tú necesitas entonces, generalmente cámara en mano,
o un camarógrafo que tenga una dinámica y una profesión extraordinaria para agarrar rápidamente el foco, etcétera, etcétera. Mientras que cuando el actor se subvenciona a la cámara, pues el actor tiene que ir de aquí a allá. No, que esto no es axiomático, no, que Tarkovsky trabajaba así. Es decir, los actores se subvencionaban a la cámara y los movimientos de los actores estaban requete establecidos. Lo cual no quiere decir que una película de él era inferior a otras películas. Estoy hablando de un caso extraordinario. Pero otros directores han preferido subvencionar la cámara al resultado de la puesta en escena. Yo creo que el cineasta cumplimenta ese espacio vacío entre la vigilia y el sueño y lo convierte en un producto que la gente quiere adquirir. Y quizás esa es mi motivación, y cuando hablo del aspecto onírico de la profesión también, yo pienso que también, si lo vemos psicoanalíticamente, es una forma de compensar vacíos y dudas de tu propia existencia. Es decir, quizás es ser airado, un poco colérico, ante la supuesta mediocridad de una existencia, y entonces el cine se convierte como en un factor que llena lagunas, es decir, tú vives las experiencias, otras experiencias históricas, o tú recreas tu experiencia histórica y tú trasladas tu aspecto biográfico, autobiográfico, lo trasladas en una dimensionalidad insólita, casi onírica.